Muy buen día y nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poder saludarlos a través de este medio y en esta ocasión describiremos el proyecto número 1, el cual consiste en diseñar la lógica para controlar los movimientos de un robot y el sistema digital para accionarlos. Se diseñarán un transmisor y un receptor, los cuales se comunicarían vía infrarroja para detectar los pulsos que en conjunto con un puente H controlen los motores del robot. En esta ocasión nuevamente no contamos con el código fuente, pero se propondrá una forma de resolverlo haciendo uso de las prácticas anteriores diseñando un contador de pulsos. En el video se explicará una forma de resolverlo, pero si alguien más tiene una distinta de hacerlo, está perfecto. Recuerden usar su creatividad y estilo propio de programación si así lo desean. Ya para terminar, recuerden que estamos atentos a todos sus comentarios en el grupo de WhatsApp. Vamos a comenzar. Recuerden que yo soy Faz y les agradezco compartir este espacio el día de hoy. Muy bien, vamos a dar comienzo a la práctica número 9, que es el proyecto número 1, el cual consiste en el diseño del control de los motores de un robot. Y nos vamos a la imagen que viene en el formato de la práctica. Cabe hacer aquí una aclaración que el controlito remoto que va a mover al robot, en este gráfico tengo 4 botones. En el formato de la práctica existen originalmente 2, pero lo hemos modificado para que podamos tener 4 botones y con ellos poder tener las combinaciones de un avance hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Permítanme ponerles un video en donde tenemos aquí el origen de este proyecto. Es un juguete que me encontré por ahí en alguna ocasión, en algún lado, y pues ahí surge la idea de hacer nuestro propio diseño. Es un robot que es movido a través de un control infrarrojo. No se utilizan señales de radiofrecuencia. Podrán observar en la parte superior que se encuentra ahí el receptor, y con un control remoto prácticamente pues movemos el robotcito. Ahí está el joystick. Y pues a partir de aquí es en donde surge la idea de poderlo implementar nosotros. Nosotros no vamos a hacer el diseño propiamente del robot. Nos vamos a encargar de hacer la programación y la parte del diseño digital para controlar lo que son los movimientos de los motores. Ok, como lo mencionábamos en un principio, lo que vamos a diseñar nosotros es un transmisor y un receptor. Lo que vamos a hacer con el transmisor es tener en la parte de aquí de entrada, de un puerto de entrada, colocar 4 botones, los cuales me van a permitir hacer los movimientos que mencionábamos, de adelante hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Yo tengo aquí conectado un LED infrarrojo, el cual va a generar una serie de pulsos conforme yo vaya oprimiendo aquí los switches del 1 al 4. Es decir, si yo oprimo el switch número 1, se va a generar una frecuencia 1. ¿Cómo es que genero una frecuencia o una señal cuadrada a la salida aquí de este LED infrarrojo? Lo único que vamos a hacer es en la salida generar un nivel digital 1 y colocamos un retardo o un delay. Posteriormente a ello genero una salida 0 aquí en la terminal. Y nuevamente coloco un delay, y eso si se repite pues me va a formar lo que es una señal cuadrada. Recuerden que por cada botón que yo oprima se va a generar una frecuencia diferente. Aquí si yo oprimo
el switch número 2, entonces se genera una frecuencia 2. ¿Cómo modifico esa frecuencia? Pues lo único que hay que hacer es cambiar el valor del retardo y con eso pues obtendremos una señal diferente con respecto a la anterior, que es la frecuencia 1. De igual forma, si nosotros oprimimos el switch número 3, se va a generar una frecuencia 3 diferente a las dos anteriores. Recuerden que estas señales tienen que ser distintas porque de esa forma es como voy a distinguir o a diferenciar el botón que yo esté oprimiendo. Finalmente, si oprimimos el switch número 4, entonces generaremos una cuarta frecuencia, la cual va a tener un valor distinto en cuanto a su frecuencia o en cuanto al delay que nosotros coloquemos para poderlo distinguir de las otras anteriores. Ustedes aquí para el diseño del transmisor lo que pueden hacer es tal vez aquí a la entrada detectar ya sea un 0 o etiquetar como bits las entradas. Si se cumple la condición, puede ser un if, entonces sale aquí una señal que se repite con un delay que ustedes determinen para que se pueda generar una frecuencia 1 distinta de la frecuencia 2, de la 3 y de la 4. Recuerden que mientras yo no oprimo ninguno de estos botones, a la salida de aquí del LED, pues prácticamente no se genera ninguna frecuencia. Si ustedes quisieran probar las variaciones de estas 4 frecuencias, pueden colocar aquí a la salida de la terminal de este puerto en donde se coloca el LED un osciloscopio o un analizador de espectros, un analizador de señales en donde ustedes pueden confirmar el valor de las frecuencias que ustedes están generando y que efectivamente cuando oprimo un botón diferente se genera una frecuencia diferente. Esto es con respecto al transmisor. ¿Qué tenemos en la parte del receptor? Recuerden que aquí la señal se va a ir a través del aire. Con un par infrarrojo yo voy a transmitir aquí la información. Había varias propuestas, recuerden por ahí en el contador infrarrojo de la estructura aquí de la parte del par infrarrojo. Espero que la puedan utilizar nuevamente, sobre todo para que aquí ustedes puedan hacer la transmisión pues a través de estos dos dispositivos, que sería prácticamente a través del aire. No nos interesa mucho en este momento la distancia o la separación del transmisor y del receptor. Lo que nos interesa es prácticamente que se genere el control de los motores con respecto aquí a la selección de los switches. Recuerden que aquí tengo un transistor, simplemente funciona como un inversor y la señal llega directamente a un segundo microcontrolador. Recuerden que aquí tanto el transmisor como el receptor tienen que estar aislados. No puedo utilizar el mismo microcontrolador para tener el receptor aquí mismo. Yo sé que sobran muchas terminales, pero el objetivo pues es enviar esa señal independientemente del circuito del transmisor y del circuito del receptor. Entonces aquí el receptor frecuencias que le llegan a través de este par infrarrojo y entonces a través de un puente H que prácticamente lo que va a hacer es controlar los dos motores. Aquí tengo dos motores conectados a este integrado que es un puente H. Va de alguna manera a cambiar el sentido del movimiento de estos motores para que podamos simular la parte del movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, aquí cuando en el receptor se detecta la frecuencia 1, lo que se hace es que en la salida digital aquí en la entrada del puente H se genera la combinación correspondiente
para mover el motor que yo quiera o los motores que yo quieran. Quien ha diseñado por ahí un sigue línea, recuerden que si se tienen dos motores, esos dos motores, para que el móvil avance hacia adelante, los dos motores giran en el mismo sentido. Los dos motores se coordinan para poder dar vuelta a la izquierda o a la derecha, y ustedes esa parte de control para mover los motores se va a generar aquí en las terminales que controlan la entrada del puente H. Podrían hacer una prueba solita con el puente H. Aquí lo que hay que hacer es que en estas entradas del puente H que están marcadas o que están conectadas al microcontrolador, por ejemplo aquí para el primer motor, en donde tengo etiquetado 1 y 2, si se genera la combinación 1-0 o 0-1, el motor que está controlando esta parte del puente H va a girar en un sentido o en otro. Si yo coloco aquí a las entradas del puente H los valores digitales 1-1 o 0-0, el motor nunca se va a mover. Y esa es la función del puente H, que cuando aquí las entradas sean distintas, el motor gire en un sentido o en otro, y cuando las entradas son iguales, el motor simplemente no se mueve. Lo mismo va a suceder para el control del segundo motor, y entonces lo que tenemos aquí es el movimiento del móvil hacia la derecha, izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Nosotros no vamos a hacer el diseño del robot. Lo que vamos a hacer es, como les menciono, es toda esta parte que va a controlar el movimiento de control del robot. ¿Sale? Entonces, mientras yo oprima aquí el primer botón, se genera una frecuencia que es transmitida a través del paro infrarrojo. Este microcontrolador lo que va a hacer es detectar esos pulsos y tomar la decisión para mover los motores para que se pueda el móvil mover hacia adelante. Si yo oprimo otro botón, se moverá la secuencia de salida hacia atrás. Si yo oprimo otro botón, la secuencia de motores provocará un movimiento hacia la derecha. Y si finalmente oprimimos el último push, se generará un movimiento hacia la izquierda. Por eso es que tengo los 4 botones aquí en el transmisor para controlar esas 4 secuencias. Les mencionaba, el puente H lo pueden comenzar a probar solito para que verifiquen que aquí los motores se están moviendo en un sentido o en otro. Es recomendable también el receptor probarlo. Si aquí el paro infrarrojo al principio les genera conflicto, lo que pueden hacer es puentear directamente para hacer la primera prueba de la salida del transmisor con la entrada del receptor, del micro del receptor. Y aquí, en lugar de colocar el puente H, pueden colocar primero LEDs. Ese monitoreo digital con los LEDs me va a dar la secuencia que yo necesito ingresar al puente H para mover los motores cuando estoy ingresando la frecuencia del transmisor. Una vez que hemos probado eso, pues ya nos vamos a la parte del uso del paro infrarrojo. Sí es importante que lo usemos para que de alguna manera detectemos que la transmisión se está haciendo a través del aire, y la visualización completa en el video y en el circuito pues debe de corresponder a que si yo oprimo alguno de estos 4 botones, se va a generar alguna secuencia para mover los motores que están conectados en el puente H. Muy bien, la parte del receptor, ¿cómo la vamos a diseñar? Ya vimos que el transmisor genera frecuencias diferentes conforme yo oprima aquí un botón de los 4 disponibles que yo tenga. En la parte del receptor, el software o el programa del receptor
va a consistir en diseñar una ventana vía software. ¿Cómo puedo generar una ventana vía software? Pues lo puedo hacer con un do while o lo puedo hacer con un for. Me puedo quedar ciclado contando durante un periodo de tiempo y generar una cuenta. Si yo tengo una frecuencia 1, se me genera una cuenta 1. Si yo tengo una frecuencia 2, se me va a generar una cuenta 2. Si yo tengo una frecuencia 3, se va a generar una cuenta 3. Y finalmente, si yo tengo una frecuencia 4, se va a generar una cuenta 4. Esta parte del diseñar el contador de pulsos corresponde al receptor. En el receptor o en el micro que va a recibir los pulsos, hay que diseñar un programa que cuente pulsos. Eso lo hemos hecho con programas anteriores y les recuerdo aquí esta ventana en rojo la podemos diseñar a través de esas estructuras del for o un do while, en donde yo, si detecto unos o detecto ceros o detecto flancos de bajada o flancos de subida, voy a obtener aquí aproximadamente un valor al contar esos niveles lógicos. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un valor supuesto. No quiere decir que tienen que obtener una cuenta 1 con la frecuencia 1 igual a 500. No. Depende mucho del retardo que ustedes generen en el transmisor. Va a depender cuántos pulsos entran en esta ventana y como consecuencia les va a dar la cuenta correspondiente a la frecuencia que está ingresando. Por supuesto, si el delay es más cortito, como consecuencia la cuenta de esos pulsos pues va a ser mayor. Nuevamente aquí estoy poniendo un valor hipotético. Por ejemplo, para una frecuencia 1 estoy poniendo que a lo mejor llego a contar 500 pulsos. Para la frecuencia 2 probablemente es un valor aleatorio. Eso, recuerden que eso va a depender del valor del delay. Por ejemplo, puedo contar 700. En la cuenta 3 pueden ser 900 y en la cuenta 4 probablemente a lo mejor pueden ser 1100 pulsos que esté yo contando. Recuerden que estos valores van a depender del valor del retardo que se genere en el transmisor. Si yo, por ejemplo, quiero contar aquí 10 pulsos, entonces el delay lo tendría que hacer más grande para que pueda tener valores distintos y tener cuentas diferentes. Este es el mayor reto con este proyecto porque hay que sincronizarse con el oscilador interno de los microcontroladores. No se les olvide que la frecuencia interna de los dos dispositivos, tanto el transmisor como el del receptor, debe de estar ajustado a una frecuencia de 1 MHz para que los delays correspondan aproximadamente a los mismos valores, estén sincronizados los dos circuitos y de esa forma podamos acertar a un valor aproximado aquí en la cuenta. Podrán notar que aquí estoy poniendo aproximado. No voy a poder obtener un valor igual siempre porque no tengo en el protocolo un bit de paro y un bit de inicio. Yo atrapo aquí la información en el momento que se ejecuta la ventana en el receptor, en el programa del microreceptor. ¿Sale? Entonces, aquí, si yo quiero preguntar por el valor específico de 500, jamás lo voy a lograr. Si yo más o menos en mis cálculos detecto que llego a contar aproximadamente 500 pulsos, lo que hay que hacer es preguntar por un rango para que yo pueda detectar este valor. Si yo más o menos hago el cálculo y determino que voy a contar 500 pulsos,
No preguntamos por 500, preguntamos mejor por 490, un rango entre 490, un rango entre 490 y 510 pulsos. Y entonces estamos seguros que vamos a entrar en esta condición. Si yo, por ejemplo, llego a contar 498 pulsos, en algún otro momento de la ejecución del programa cuento 503 pulsos y así sucesivamente, pues entonces tengo la seguridad de que voy a detectar la frecuencia 1 que se genera con el botón 1. Recuerden aquí tener una separación más o menos adecuada entre las diferentes cuentas. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a detectar un rango de valores. No puedo detectar un valor así de preciso, sino que hay que establecer un rango para que pueda entrar la detección y se tome la decisión y se puedan mover los motores y se mande la información TH. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia de 200 entre 500 y 700, por ejemplo. Y no tengo ningún problema para detectar la cuenta 2, porque para la cuenta 2, si mi pronóstico o mi cálculo es contar 700 pulsos, pues no pregunto por eso, pregunto por un rango, e incluso puedo preguntar por 650 o 750 pulsos. Si la cuenta llega en ese rango, pues entonces se toma la decisión de generar los valores necesarios para que el puente H cambie los movimientos de los motores y se genere otra secuencia. No es recomendable que aquí la cuenta sea, por ejemplo, 100 y la cuenta 1, la cuenta 2 sea 110, porque se pueden empalmar las cuentas y entonces la ejecución del programa puede causar errores. La recomendación es que entre la cuenta 1, 2, 3 y 4 exista un rango considerable para que ustedes puedan tomar la decisión y se ejecute lo que ustedes quieren y entonces puedan generar los valores correspondientes a la entrada del puente H. Este es el mayor reto que involucra el proyecto número 1, porque de repente me llega a funcionar la frecuencia 1 y la frecuencia 2, pero de repente frecuencia 3, frecuencia 4 ya no los detecto. Entonces, comiencen con generar una sola frecuencia, comiencen a detectar aquí los valores, comiencen a detectar un rango para la toma de decisiones y entonces una vez que logren eso van a poder detectar las frecuencias siguientes. Recuerden que esta ventana la puedo programar. Esta ventana es el contador de pulsos y esta ventana dura siempre lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un for que dura 100 veces su ejecución, entonces se va a quedar contando ese tiempo la ventana. Si mi for tuviera, no sé, un valor de cuenta de 1,000,000 o un valor muy exagerado, esta ventana se va a extender o se va a reducir de acuerdo a lo que ustedes programen. ¿Sale? Entonces por eso es un reto, porque hay que sincronizar los delays del transmisor, hay que sincronizar las instrucciones o el número de instrucciones que involucran este diseño del contador de pulsos para que se quede ejecutándose durante un tiempo constante y entonces entregue cuentas con valores diferentes y puedan detectar las 4 frecuencias que se generan del transmisor. ¿Sale? Entonces, espero que más o menos haya quedado un poquito más claro cómo vamos a trabajar. En el transmisor, nuevamente, no hay ningún problema porque aquí lo único que hay que generar son pulsos con frecuencias diferentes. Eso lo logro ¿con qué? Con cambiar los delays y pues está resuelto el problema. La parte del receptor es en donde nos vamos a tardar un poquito y es en donde nos vamos a pelear un poquito más con el programa.
porque hay que detectar o sincronizar 4 frecuencias diferentes, hay que detectar 4 y entonces poder tomar la decisión para generar los valores digitales y mover los motores en conjunto con el puente H. Recuerden aquí que si por ejemplo yo cuento un valor para la frecuencia 1 y de repente no logro detectar o contar la cuenta 2, la cuenta 3 o se llega a disparar el valor, la forma más sencilla podría ser cambiar los delays en el transmisor. Recuerden que la frecuencia del microcontrolador es de aproximadamente 1 MHz. Como es un microcontrolador con tecnología RISC, las instrucciones o cada una de las instrucciones se ejecuta aproximadamente en un ciclo de reloj y eso es en un microsegundo. Si ustedes aquí en los delays utilizan milisegundos, aquí la ventana tiene que ser lo suficientemente grande para poder detectar esos valores en milisegundos de los delays que ustedes estén generando. La recomendación es que utilicen microsegundos en lugar de milisegundos y de esa forma se podrá facilitar la detección de las frecuencias y detectar las cuentas para poderlas identificar. Si ustedes quieren generar algún artificio para poder mostrar en el microcontrolador el valor que ustedes están contando o están detectando, lo pueden hacer también para estar seguros de que están detectando un valor aproximado y en base a ese valor aproximado tomar la decisión para mover los motores en conjunto con el puente H. Ok, pues ¿cuáles son los entregables? Recuerden que hay 2 partes, la primera es el formato y la segunda es el video explicando el funcionamiento del proyecto. La portada, recuerden por ahí que pueden trabajar sin problema de manera individual o si están trabajando en equipo también se vale. Recuerden colocar ahí sus datos. Hay que colocar el código fuente tanto del transmisor como el del receptor, ¿sale? Eso debe de coincidir con la parte de los periféricos que están usando, tanto las entradas como las salidas, y debe de coincidir con el circuito eléctrico que están mostrando y junto con el video. ¿Cómo vamos a presentar el video? Pues simplemente moveremos en el puente H y los motores se moverán en 4 secuencias diferentes, ¿sale? Entonces, saben que todas sus dudas estamos ahí en el grupo de WhatsApp. Nuevamente yo les agradezco haber compartido este espacio el día de hoy. Espero que todos se encuentren bien de salud y nos estamos viendo para la próxima.